Tener un negocio con muchísima complejidad operativa es un problema. Por eso siempre voy a sugerir que cuando empiecen sus emprendimientos digitales o sus negocios, realmente empiecen a entender esta parte que muchos no la nombran. Es mucho más fácil abrir una cuenta de Instagram, abrir una cuenta de YouTube y empezar a hablarle a todo el mundo disparando para todos lados y no entender que tu negocio necesita tener menos complejidad operativa y necesitas realmente entender cómo poder sobrellevar esta complejidad operativa que tienen muchos de los negocios. Te voy a explicar acá cómo funciona y realmente cómo puedes bajar esa complejidad de tu negocio y no tener que pasar por las frustraciones que yo ya he pasado por ese camino. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es algo que veo mucho en los emprendedores, en los negocios digitales, que tienen muchísimas cosas porque piensan que al tener muchos productos, hablarle a un montón de personas, a tener mucho equipo, a tener muchísimas fuentes de tráfico de donde empezar a tener sus clientes, es mejor y eso está muy alejado de la realidad. La verdad que es lo peor que puedes tener y no hay nada más sano y más saludable para tu vida, inclusive para tu negocio, que tu negocio realmente tengas una complejidad operativa súper baja. ¿A qué me refiero a esto? Cuando tenés un negocio donde no depende de tantos embudos, por ejemplo, de dónde vas a traer a las personas, por ejemplo, si sos un coach fitness o si sos un coach o un consultor en el área de nutrición, por ejemplo, y empezás a hablar de todo lo que sabes a todo el mundo, eso es bastante complejo porque pensás que tu mensaje tiene que estar realmente dirigido a un montón de personas porque todo el mundo necesita eso, pero nunca le das en el clavo y es donde menos ventas atraes, donde no te volvés tan predecible para cerrar justamente esas ventas. Lo mismo pasa cuando tenés un montón de servicios dentro de tu misma maestría. Por ejemplo, si sos un consultor en el área de psicologías y tenés muchos productos porque tenés demasiada experiencia y cada vez que viene un cliente le tirás la carta como si fuese un restaurante, es ahí donde empezás a tener demasiada complejidad operativa en tu negocio y donde tu negocio no es tan predecible justamente en ventas. O puede ser que tu negocio depende de muchas personas, depende de editores, depende de setter, depende de closer, depende de vos, depende de un media buyer. Si depende de mucha gente, también tenés una complejidad operativa, porque tenés que estar poniendo el ojo en un montón de personas, tenés que estar reeducando personas, se te van personas, vienen personas, tenés que hacer entrevistas. Entonces el negocio se vuelve demasiado complejo. Y estamos claros que hoy en esta era, nosotros vemos mucho en redes sociales que mientras, no, porque tengo equipo, porque contratá un closer, porque contratá un media buyer, y eso, la realidad es que es demasiado complejo llevarlo. Y si vos estás iniciando recién en el emprendimiento digital, o si vos tenés ya bastante tiempo y no estás viendo el resultado que realmente querés hoy en día, fíjate qué tan complejo tenés tu negocio, fíjate qué tantas ofertas tenés dentro de tu negocio. Por eso, algo que necesitas como aclarar, sentarte y saber realmente es tener 5 cosas claras, claves. La primera es entender a qué nicho te estás hablando, le estás hablando. Si vos le hablas a un montón de personas, bien, ahí ya tenés una complejidad porque todos los días tenés que hablar de un montón de temas para hablarle a un montón de personas. Bien, entonces, ¿cómo le restás complejidad? A esto lo que vas a hacer es bajar a un solo problema de ese nicho. Primero vas a nicharte. ¿Cómo te vas a nichar? Supongamos mujeres de 35 a 40 años que entrenan en un gimnasio. Eso es anicharte. Eso es hablarle a ese público directamente. Entonces, cuando vos estés diciendo, o sea, o guionando, no sé cómo lo quieras hacer. Prefiero mil veces que no lo guiones tan concreto porque después perdés identidad y esto es lo que mencionaba en otros videos. Pero cuando vos te anachás, por ejemplo, en mujeres de 35 a 40 años que entrenan en un gimnasio, vos estás hablando de los problemas que tiene ese tipo de perfil. Bien, lo otro es la oferta. ¿Qué ofertas tenés a esas personas de 35 a 40 años que entrenan en un gimnasio? Puedes tener una oferta de mejorar su alimentación a través de un plan de nutrición equilibrado. Tenés aumentar masa muscular en 60 días.
tenés, por ejemplo, aprender técnicas que te van a llevar a un resultado brutal. Entonces tenés un montón de ofertas dentro de tu programa y eso es bastante complejo. ¿Qué te sugiero? Que te vuelvas bueno o buena en un problema. Habla, o sea, que tu oferta sea o sea, que el vehículo que vos tengas en tu oferta realmente solucione un tipo de problema. Por ejemplo, si estás con mujeres que entrenan en un gimnasio de 35 a 40 años, busca el tipo de problema que tiene esa mujer. Por ejemplo, que le cuesta bajar de peso entrenando en un gimnasio. Punto. Tu oferta, o sea, tu servicio, lo que vos vas a brindar es justamente cómo bajar de peso en 60 días, por ejemplo, si es ese tu, tu oferta, ¿no? Cómo conseguir ese resultado en 60 días a mujeres que entrenan en el gimnasio de 35 o 40 años. Luego, para hacer menos complejo tu negocio, tenés que tener, aunque sea menos, o sea, menos de dos fuentes de tráfico o una. Por ejemplo, si hablas por TikTok, si hablas por Instagram, si hablas por YouTube, si también tenés tu número de WhatsApp en un link dentro de tu perfil de Instagram, si tenés tu link de WhatsApp dentro de tu perfil de YouTube, de TikTok, estás teniendo muchísima fuente de ingreso y ahí es donde perdés previsibilidad en todas las personas que te van a estar contactando. Porque tenés que prestarle atención a WhatsApp, tenés que prestarle atención a Instagram, tenés que prestarle atención a TikTok, tenés que prestarle atención a YouTube, tenés que crear contenido para todo. ¿Podés replicarlo? Sí, pero igual sigue siendo complejo. Entonces, te sugiero que empieces a tener, aunque sea dos a una fuente de tráfico. Por ejemplo, en mi caso personal, yo utilizo solamente una fuente de tráfico que es Instagram. Que esté haciendo videos así es porque me gusta hacer videos así y darle todo el valor y todo lo que fui aprendiendo en estos últimos años. Pero elegiste una sola fuente de tráfico. Por ejemplo, en mi otro negocio, donde yo me enfoco mucho en el fitness, en personas que entrenan dentro de un gimnasio, yo tengo solamente un canal de adquisición, un canal de tráfico, que es Instagram, Instagram orgánico, ¿ok? Entonces, las personas me siguen en Instagram por la cantidad de contenido que voy subiendo y esas personas entran a un embudo, justamente a esa fuente de tráfico, donde yo directamente hablan conmigo, ¿ok? Entonces, partiendo de esta base, el único embudo que tengo es Instagram. O sea, entra a Instagram, habla conmigo y acá viene lo cuarto, que es que tenés que entender que no necesitas mucho equipo para poder escalar tu negocio. O sea, mientras menos personal haya dentro de tu negocio, mucho mejor. Por eso si vos estás creando tu negocio desde cero o si ya venís hace tiempo y no le estás dando en el clavo, una de las cosas que más tenés que aprender, por lo menos este 2026, que yo ya lo dije en el 2025, pero el 2026 va a ser el año donde la información que aprendiste en el 2025 o la información que estás aprendiendo ahora la tenés que poner en práctica. Entonces es preferible que aprendas vos absolutamente a hacer todo en un principio para poder saber dónde delegar si tenés que delegar. Bien, supongamos, eh, por ejemplo, en mi embudo, en el único embudo que tengo, que es Instagram, a mí me llegan personas y yo soy el que está hablando con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Me evito tener un setter, me evito tener un closer, porque yo cierro las ventas. Yo mismo soy la persona que cierra la venta. Entonces ya saco dos personas de mi complejidad operativa. ¿Por qué? Porque si no tengo que estar educando un closer, tengo que estar educando un setter, le tengo que enseñar, tengo que corregir. Y eso es un problema, es complejo. Es complejo porque tenés que atender a tus clientes, tenés que educar al closer, educar al setter, subir el contenido. O sea, es muy complejo tener mucho personal dentro de tu negocio. Entonces, el punto número 5 es que tengas una reducción de equipo. Ahora, puedes tener un editor de video. Yo siempre voy a sugerir que tengan un editor de video cuando su negocio esté por arriba de los $2000 por lo menos. Tengan un editor de video como para que le saque esa complejidad de que tengas que vos editar y todos los videos y encima dar el servicio, y encima subirlo. Es preferible en esa parte sí tener un editor. Y tenés dos personas, vos y el editor. Y nada más. Y se vuelve súper práctico el negocio. Y además podés concentrarte en siempre crear mejor contenido. O sea, hablar directamente del problema. Imagínense lo fácil que puede ser cuando tenés un nicho de mujeres de 35 o 40 años que entrenan en un gimnasio y le hablas tu oferta es que ayudás a ese tipo de persona a aumentar 5 kilos de masa muscular en 60 días. Esa es tu promesa, ese es el resultado que la persona va a tener con vos. Dos cosas nada más. Tercero, fuente de tráfico. ¿Cuál vas a usar? Instagram, YouTube, TikTok.
Instagram, con un embudo, entran por ahí. ¿Y quién le habla en el equipo? Hablas vos. Entonces fíjense qué fácil y qué poco complejo es tener un negocio donde tengas todo bien armado, bien estructurado con respecto a no ser tan complejo. Y esto es clave. Y esto es lo que te quería traer acá para que realmente entiendas que no hace falta matarte o tener un negocio hiper recontra producido porque no te va a hacer ganar mucho más dinero. Inclusive, vos podés tener equipo, podés tener 5 personas a cargo, un setter, un closer, un editor de video, un media buyer, vos mismo. Podés tener un equipo de 4 personas. Pero si tus ingresos, esto después se hace una división que te la puedo dar tranquilamente, pero no quiero ir tan técnico. Pero si tus ingresos, vamos a hacer un ejemplo, vos tenés una complejidad operativa de, es que no me quiero meter tan complejo porque sé que no lo van a entender. Les voy a dejar la calculadora de complejidad operativa de negocios si lo quieren, me lo dejan acá en comentarios. Quiero la calculadora, van a mi Instagram martinezequiel.ba y se las doy tranquilamente para que puedan ver la complejidad que tiene su negocio. Pero si ustedes tienen un negocio bastante complejo, donde tienen un equipo, donde tienen diferentes embudos, donde viene tráfico por todos lados, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por YouTube, y encima están generando un ingreso que no les permite tener, o sea, pagarle a la gente, es demasiado complejo. Ahí se van a dar cuenta que realmente no vale la pena tener tantas cosas cuando un negocio no está facturando correctamente. Y esto me pasó a mí hace 1 año y medio aproximadamente en Normalifit. En Normalifit tenía un montón de personas, o sea, no era que tenía un montón de personas, pero al nivel de ingresos que tenía Normalifit era un montón. Era un montón. Entonces, ¿qué hice? Empecé a ver la complejidad operativa que tenía mi negocio. Facturé $7.000 en un mes solo y eso trajo solamente un solo ingreso, un profit casi del 100%, porque obviamente tengo que distribuir la ganancia a justamente las herramientas que se utilizan, ManyChat, herramientas como Calendly, herramientas como Loom, herramientas de verificado, o sea, un montón de cosas que vos tenés que ir pagando porque tu negocio necesita esas herramientas, pero fuera de eso, el profit es 100%. Entonces, fíjense que muchas veces queremos empezar a contratar equipo, contratar setter, closer, media buyer, etcétera, pero mientras menos complejo sea tu negocio, mejor. Ahora, no es que no los necesites. En algunos puntos sí lo necesitas. ¿Qué pasa? El problema, acá viene y voy a separar todo lo que estuve diciendo porque hay un problema importantísimo que es la parte de que quizás vos no sabés cómo anicharte, no sabés cómo crear tu oferta, no sabés cómo crear un servicio que realmente vaya a esa persona. Tenés un quilombo de ofertas dentro de tu negocio y eso hace de que vos también te estés perjudicando solamente por querer hacerlo solo. Y cuando vas solo, te va a pasar lo que me pasó a mí hace 2 años de ir 2 años, fueron 4 años arrastrados donde fui totalmente solo y me la di contra la pared. Entonces, ¿qué querés? ¿Estar esperando 4 años para dártela solo o aprender de una persona que ya pasó por ahí y realmente puede darte todas las herramientas para aprender? Porque esto es clave. Vos podés aprender de YouTube, podés aprender de una plataforma de school, podés aprender de cursos, puedes aprender de donde quieras, pero si no pones en práctica todo lo que aprendiste realmente con un paso a paso, con herramientas, y encima aprendés esto de tener menos complejidad en tu negocio, realmente ahí es donde vas a escalar tu negocio, es donde vas a tener las cosas claras. Porque muchas personas se ponen a hacer un montón de cosas en un principio donde el factor más importante, o sea, el error primordial que hacen es agarrar las redes sociales y hablarle a todo el mundo. O sea, tenés un programa de coaching fitness y hablas de todo. Hablas de cómo hacer hablas cómo hacer cómo tener un resultado, cómo hacer un tipo de ejercicio, cómo hacer cardio, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Haces un montón, hablas de un montón de cosas y eso no está mal, pero ¿saben quiénes lo pueden hacer? Las personas que ya están posicionadas en el mercado. Cuando vos tenés cuando vos ya tenés una marca que está posicionada en el mercado, esa marca, por sea lo que sea, hasta hablar de cómo cocinar, hablar de estar en una verdulería y ver qué verduras comprar, qué tipo de carne. Cuando hablas de todo es porque ya estás posicionado en el mercado y cualquier contenido que hagas realmente va a tener relevancia. Pero si no te conoce nadie, te recomiendo que empieces a hablarle a un tipo de persona. ¿Por qué? Porque cuando le hablas a un tipo de persona, a un solo tipo de persona, o
empezás a entender este juego del avatar ideal, empezás a entender esto de anicharte, empezás a entender de la oferta, vas a tener muchísimo más resultado, vas a entrar a un mercado donde ese mercado va a tener... hay gentes que están hablando siempre lo mismo, vos crees que va a estar saturado, pero cuando vos te anichás, entrás dentro del mercado con el diferencial. Y cuando entras con el diferencial, realmente ahí es donde empezás a escalar tu negocio porque las ventas se vuelven más predecibles. ¿Por qué? Porque le hablas a un tipo de persona, porque tenés una sola oferta, un tipo de servicio, un solo embudo y todo se hace mucho más fácil y deja de hacerlo complejo. Pero antes de hacer todo eso, necesitas aprender. Si no aprendes, realmente es lo mismo que no hacer nada. Bien, vas a seguir patinando en el mismo lugar, no teniendo ventas predecibles, teniendo que empezar de cero cada mes y no entender esta última parte que es la más crucial de todas, que los negocios no viven de ventas nuevas. Los negocios viven de ventas nuevas, de pagos en cuotas, o sea, de pagos en cuotas, viven de renovaciones, de resell, de downsell, viven... Así es como un negocio vive estable, no solamente de ventas nuevas porque te vas a chocar la cabeza contra una pared. A mí ya me pasó, por eso te lo estoy mencionando acá. Así que si querés realmente saber cómo se tiene que hacer, cómo evaluar si tu negocio tiene una complejidad operativa, me pedís la calculadora de complejidad operativa y acá te la voy a brindar tranquilamente y te voy a dejar un video también explicativo de cómo realmente poder usar esa calculadora para poder saber cuál es el nivel de complejidad que tiene tu negocio. Así que espero que les haya servido. Cualquier cosa me escribís a martinezequiel.ba, mi Instagram. Y si no, me dejas un comentario acá, te suscribís y todo lo que ya sabes. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.